Qué interesante. ¿Qué materia tuvieron antes? Ah, qué horror. ¿A quién en su sano juicio le gusta dar esa materia? Ay, perdón, a mí. Es que la voy a impresionar. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todas las que están por allá, de este lado nosotros, de este lado quién. Díganos, ¿quién anda por ahí? Buenos días, profe. Larisa. Buenos días, Lisa. Isabel, ya la vi que está por ahí, Leticia, Lila, Mayra, Lidia y Nancy. Y por aquí también tenemos a nuestras compañeras. A ver, vamos a hacer el Luisito Comunica. Vamos a hacer el Luisito Comunica. Entonces, aquí están las compañeras. Aquí están nuestras compañeras. Hola, los saludos. Bueno, ay Dios. Pues ahí está, no lleno. Ni me veo. Ahora sí, ya me ven. Aquí estoy. Vamos a empezar con la clase, ¿no? ¿Qué hacíamos la clase pasada? Primero vamos a pasar lista para para que sepamos quiénes sí y quiénes no están están en el quórum de hoy. Entonces, aquí no me gusta, está muy chiquito. Bueno, pasamos lista en este pequeño microcuadrito del mundo mundial, del universo universal. Andrea Isabel, ya la vi que anda por ahí, pero contéstenos. ¿Está presente? Presente, profe. Manifiéstese, gracias. Miriam Ivette. Ay, perdón, mira, me está aquí en el salón. Ok. Beatriz Flores. Betty a la una. Betty a las dos. 1, 2, 3 por Betty que tiene parado el micro. ¿No? Titia. Presente. Gracias, Titia. Luego, Lilia. Presente. ¿No te parecen que gritan? Gracias. Nancy. Presente, buenos días. Buenos días, buenos días. Larisa ya nos contestaba que ahí anda con toda la actitud y las ganas. Jimena. Jimena la tenemos aquí con nosotros. Y Lila. Presente, maestro. Buenos días, Lila. Gracias. Diana Karen. No, Diana no anda por aquí todavía. Bueno. Y Alalia. No, tampoco, ¿verdad? Ay, esta compañera que es un poquito raro, que no entre. Diana Laura. Diana Laura Romero. No, ¿verdad? Bueno. Marbelia. Creo que tampoco estaba, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Ah, mira, me acaba de entrar. Marbelia, justamente estábamos hablando de ti. Lo bueno que decíamos cosas buenas. Bueno, si andas ahí, Marbelia, ¿ya nos puedes escuchar? Sí. Gracias. Y Jocelyn. Presente, profe. Jocelyn y Diana Karina. Ok, Diana Karina está aquí con nosotros. Vale. Ahora sí. ¿Quién falta? ¿Quién faltó? ¿Alguien falta? Allá en casa, alguien falta, digo, que esté y que no tenga yo nada. ¿Vale? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, pues ahora sí, a terminar, vamos a continuar más bien. Y pues la pregunta obligada siempre es, ¿qué hacíamos, no? ¿Qué veíamos la clase pasada? Permítanme a los compañeros del más allá, les compartimos la pantalla.
Ahora bien, ¿qué veíamos la clase pasada? ¿Quién nos puede decir? ¿Quién nos puede comentar? Hablábamos de Paulo Freire, ¿no, profesor? Hablábamos de Paulo Freire, Nancy, gracias. Digo, sí, ¿verdad, Nancy? No. Sí, Nancy. Y es que tenemos aquí dos ventanitas. Son bien molestonas. Una es la ventanita del video y otra es la ventanita de los participantes. La de los participantes es la que me permite ver quién habla. Pero la del video luego me muestra nada más lo que quiere, entonces está puchi. Bueno, efectivamente hablábamos de Paulo Freire. ¿Qué veíamos de Paulo Freire? Además de hablar únicamente de él, ¿no? O sea, ¿qué empezábamos a mencionar acerca de este personaje, pues importante autor, importante, pues ya después de todo, pedagogo, ¿no? Pedagogo de la escuela o de la parte contemporánea de la educación. ¿Qué veíamos de él? ¿Aquí ustedes? Vimos acerca de, bueno, vimos su biografía, así en general, de nacimiento, muerte, todo esto, pero creo que lo que yo me quedé más importante fue de que es la propuesta, ¿no? Como que vimos algo ahí de que él no quería mejorar al mundo, sino que el alumno fuera como que más consciente y que fuera deseoso de él cambiar el mundo. O sea, como que el alumno, basándose más a su experiencia, a experimentar, a reflexionar. Ok, efectivamente, no tanto importa el hecho de decir, bueno, es un autor grande, nada más, sino porque es uno de los grandes referentes de la pedagogía actual, de la pedagogía incluso ya no actual en este sentido, porque cuando hablamos de la contemporaneidad, Paulo Freire, tenemos que pensar que hay ya algo más allá de la contemporaneidad, o sea, ya no nos encontramos en los enfoques contemporáneos. Lo que estamos estudiando en esta materia son enfoques del siglo pasado. Ya son enfoques del siglo pasado. Enfoques de este siglo, ¿sí? Podríamos mencionar, y mencionarlo es obligado al hablar de Paulo Freire, a la pedagogía crítica, ¿vale? Y esa pedagogía crítica ya viene de otro autor que mencioné la vez pasada. ¿Alguien se acuerda del autor que mencioné la vez pasada? Del cual viene ya junto con pegadito con Freire, junto con pegado con Freire. Está en la plataforma, de hecho. ¿Alguien se acuerda de él, caso del autor? ¿Desde qué material de él? Ya lo vieron, ya lo pasé. A ver, lo vuelvo a pasar. A ver, está por ahí. Pierre algo así, ¿no? No, él lo vamos a ver. Es un autor completamente diferente a los que vamos a ver, pero él comparte mucho de la ideología de Freire desde su propia perspectiva sociológica, antropológica y revolucionaria, ¿vale? Y filosófica, perdón, y arma una estructura más, pues valga la redundancia en la palabra, pero es lo único que la describe, más crítica hacia la educación, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a la tradicionalidad de varias corrientes de la escuela. Incluso el día de hoy que nos encontramos aquí en la clase, considero que es algo tradicional el hecho de que tengamos de que yo tenga que estar aquí al frente y ustedes tengan que estar allá sentadas, las compañeras que están con nosotros, y es básicamente lo mismo las compañeras que se encuentran allá en casa, porque tienen la voz de mi persona saliendo de su dispositivo, de su computadora, de su celular, ¿sale? Pero yo no sé, seguramente algunas cuando están en casa a lo mejor dicen, no, pues me pongo a hacer tal cosa mientras voy oyendo, ¿no? Es casi como el programa de radio, ¿no? En mis tiempos, hace rato que me decían ¿cómo se llamaba que acabamos de vivir? Del aniversario. Ajá, de Superman. No, este actor
Me aparece aquí en Google, no está. Christopher Reeve. Allá en casa, ¿conocen quién es Christopher Reeve? No. Y sus compañeras acá en el salón me dijeron, no, es que no es de nuestra época, ni habíamos nacido. Bueno, ¿conocen a Superman? Allá en casa. Sí, ¿Sí? ¿Y saben quién es el actor que representó a Superman durante las 3 primeras grandes películas de Hollywood? el que está mencionando, ¿no? Bueno, exactamente, qué intuitiva eres. Exactamente este. ¿Sí? Y después, a que sí conocen ¿cómo se llama? El actor que hizo Smallville. No, no saben. ¿Cómo se llama este chavo? No, ya se me olvidó. ¿Alguien sabe cómo se llama el protagonista de la serie de Smallville? ¿O tampoco la vieron? Ella por lo menos había nacido, ¿eh? No sé. No, sí, pero sí sabes a quién, sí tienes idea del personaje. Bueno, queda en el tiempo pasado, ¿no? Esto de estos actores. Entonces, Creo que se sí, llama Tom Welling, el de ándale, Smallville, ¿no? Tom Welling, de Smallville. Y el Superman de hoy, que es alguien, bueno, ustedes allá en casa sí saben quién es el Superman de hoy, de la Liga de la Justicia. Sí. Sí, no, pero ¿cómo se llama? El super sexy Superman. No, hasta Dios. Ya, miren, voy a Henry poner Cavill, algo así, ¿no? Hen- Henry, sí, Henry, a ver, Henry Cavill. la primera búsqueda, Henry Cavill, ahí está, primer actor, primera búsqueda. Sí, Henry Cavill. Entonces, este personaje, bueno, con cierto carisma es el Superman Aquaman. Pues, el autor que yo les digo es como que el Henry Cavill de la educación, para que lo pongamos en una analogía, porque él es el que trae la ideología de Paulo Freire a la modernidad, o sea, a la posmodernidad, a donde nos encontramos ahorita. Es este señor que está aquí, Henry Giroux. Y Henry Giroux toma de las ideas freirerianas, de las ideas de Freire, toma bastantes ideas. Incluso es en algún momento no ayudado, sino reforzado, retroalimentado por las ideas de Freire para proponer su propia pedagogía crítica, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar ahorita nada más de Freire, si no, no estamos haciendo otro rollo. Ya habíamos visto, ¿no? Lo de contexto latinoamericano. En esta semana se supone que tenemos que llegar hasta, porque ya no tenemos la verdad, ya saben que con el profe Carlos es un clásico. Ay, no, mira, vamos en el tema 1.2. Sí llegamos, sí llegamos. Bueno, entonces, ya vimos la biografía, un poquito de la biografía, ya hablábamos del comunismo, ¿se acuerdan que hablábamos del comunismo? Hablábamos de esta parte, sus compañeras no sacan a mí porque saben que yo soy partidario del diablo y hablo en contra de la iglesia, entonces pasa esa situación que habíamos platicado la vez pasada. Hablamos de la infancia de Paulo Freire, ¿vale? Que era un alumno no ejemplar, no era un alumno tan brillante como lo decíamos. Pero parte de esto que tenemos acá de su infancia, de la forma en que fue educado, influye mucho en su método. Por eso tenemos que entender el contexto. Si yo hoy quisiera proponer una idea en educación, seguramente va a estar influenciada por mi contexto. O mi contexto va a influenciar el hecho de que yo proponga o no proponga una idea. ¿Vale? Díganme, les voy a hacer una pregunta. Primero denme chance de que traten de aquí de contar sus compañeras en el salón. Y después ahorita les indico y les pregunto allá en casa. ¿Vale? Les hago una pregunta, primero acá en el salón. ¿Por qué creen ustedes que no existe un modelo educativo mexicano?
Mexicano. Igual piénsenlo ya en casa y ahorita les doy oportunidad de contestar, por favor. No hay ningún pedagogo, ¿cómo? Sí. Grande. Bueno, o sea, sí, no lo hay. No, sí lo hay. Fíjate que sí lo hay. Y ustedes han escuchado por lo menos. Acá contestaron ahorita, es que no hay un pedagogo mexicano, así grande, fabuloso, así como ellos, con tanta propaganda como Freire, no. No, pero sí lo hay, al grado de Freire. O sea, sí lo hay. Ándale, esa es una respuesta también bastante al punto que hemos escuchado mucho, sí, pero verdadera, al final de cuentas, copian las ideas de otros países, es verdad. O sea, se copian las ideas de otros países y no hay una contextualización de lo que se trataría de enseñar en la educación aquí en México. ¿Quieres contestar? ¿No? Entonces, allá en casa, ¿qué opinan? Compañeras allá a la distancia, ¿por qué no hay un modelo educativo mexicano? No lo hay porque siempre hemos copiado las propuestas, como dicen las compañeras. No hemos tratado de implementar lo que funciona aquí de acuerdo a nuestra cultura. Pero en cuanto a los pedagogos, bueno, pues está Gabino Barreda, sí, que también fue un importante precursor. No recuerdo bien si él es el que implementó la telesecundaria, no me acuerdo. Pero bueno, sí, Creo que sí. él fue de telesecundaria. Y bueno, está Enrique Reps también, que también, pero no sé, no estoy segura si él es mexicano. Ignacio Ramírez, el nigromante, que sí estuvo, no me acuerdo si en la época de la colonia o mucho antes. Ándale. Nada más que, fíjate lo que estamos mencionando. Estas personas de las que hablamos ya llevan casi un siglo de distancia de nuestro presente, ¿no? O más. Pero en la actualidad, pedagogos mexicanos, así que digas, wow, boom, en el mundo, no. Porque los modelos que vienen también de aquí de México no son bien vistos, ¿sí? Porque normalmente, fíjense, algo que pasa contextualmente en el mundo mundial es que quien nos sigue primero a los mexicanos es los latinoamericanos, el resto de Latinoamérica, ¿vale? Pero como en Latinoamérica tienen a Freire, sobre todo, pues lo que salga de aquí en educación queda volando, porque está Freire, ¿sale? Freire influyó desde Brasil, toda la parte del bonchecito de países de Sudamérica y parte de Centroamérica. Los de Centroamérica son como los países grandes, eso sí, o sea, como que les toca hacer un poquito de cada lado. Pero sí hubo una gran influencia entre los países, no, por boca y estamos, sí hubo una gran influencia entre los países latinoamericanos, sudamericanos de Freire, a diferencia de aquí de México, donde siempre nos hemos visto influidos por el enfoque norteamericano o europeo, sobre todo norteamericano, ¿vale? Ahora, un pedagogo grande, bastante grande de la actualidad de México, nada más por mencionar uno, sería bueno, son dos, ¿sí? Los Díaz Barriga. ¿Han escuchado a Díaz Barriga? ¿Han escuchado el apellido? Frida Díaz Barriga y el otro que se llama Lila. Lila, tienes tu micrófono encendido. ¿Ibas a responder algo? No, perdón, lo dejé abierto. Ok. Allá en casa, ¿han escuchado de Díaz Barriga? Sí. Ok. A ver, nada más, allá en casita pónganle o aquí vean, síganme, vamos a ver gustar a gente también. Chulada de hombre. Es que es gamer el señor. Además de tener todo un porte y uno, o sea, además de ser Superman, es gamer, juega videojuegos. Bueno,
¿Es Ángel Díaz Barriga o Frida Díaz Barriga? Vamos primero con las damas. Frida Díaz Barriga. ¿Quién es esta persona? O personaje. Frida Díaz Barriga Arceo, posgrado de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, vamos a ver quién es ella para distinguir la contemporaneidad de la actualidad. ¿Vale? Profesora de tiempo completo definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en Pedagogía, también en la Facultad de Filosofía y Letras, maestra en Psicología Educativa y licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología, miembro del SNI nivel 3, o sea, de los mejores investigadores de México. ¿Vale? Líneas de desarrollo, investiga sobre currículo, sobre diseño de educación tecnopedagógica, mediación de las TICs en educación formal y social, el estudio de la identidad del aprendiz y la personalidad de la enseñanza y la situación de vulnerabilidad académica y social. Ustedes díganme, ¿eso que dice ahí no es importante en educación? ¿Vale? Y esto que está aquí sobre todo, esto que está aquí, no es actual, de la actualidad actual. Allá en casa, ¿qué opinan? ¿Nadie? Bueno. Profe, y la pedagoga Laura Frade no también sería alguien de nuestros tiempos que ha aportado cosas. Sí, también, Laura Frade, también, ¿vale? Incluso, ahorita la mayor parte de los pedagogos saben que hacen esto que está aquí. Hay un montón de pedagogos que investigan sobre diseño curricular y enfoques curriculares, ¿vale? Laura Frade investiga sobre competencias, ella trabaja sobre competencias, ¿no? Y ahí en Sudamérica hay un chileno, por ejemplo, por poner otro ejemplo que ahorita me acabo de acordar de Frade, que se llama Giovanni Gianfrancesco. Entonces, Giovanni Gianfrancesco investiga sobre metodología de enseñanza, creo, y también sobre currículo, y también sobre un montón de cosas. Él es de la Universidad Lasallista. Y pues tiene muchísimas, aportaciones a la modernidad, ¿vale? Vamos con el otro de los días para arriba, ¿no? Ya pusimos a Frida. Ahora vamos a poner al rock del Ángel. Al rock del Ángel, listo. Ángel Díaz Barriga. Miren. A ver, ya nada más ahí les pongo. ¿Con quién aparece? Ustedes díganme. Ustedes díganme. No, no puede ser. O sea, wow. Tienen que empezar a conocer todos esos nombres. Tienen que empezar a conocer todos esos nombres. ¿Les suena? Bueno, ahora, vamos a ver, Ángel Díaz Barriga, Díaz Barriga, Fundación UNAM. Bueno, aquí, con ese sacamos biografía rápida. Dice aquí, Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, grado 93 con mención honorífica. Aportaciones para las propuestas del trabajo que realizan los docentes en el aula, primera investigación en el impacto de los programas. No, fíjate. A mí como es bien difícil tantas esas. De los programas de estímulos en el ámbito de educación superior y la carrera magistral en la educación básica. Él ha estudiado más en educación básica, ¿vale? Frida se dedica más a la educación superior, Ángel más a la educación básica, ¿vale? Etcétera, etcétera. Ha trabajado en esta parte de resultados para América Latina y en la UNESCO. O sea, es un pedagogo, pero pedagogo, ¿no? ¿Vale? Se graduó como maestro en pedagogía,
profesor asociado a medio tiempo al Centro de Didáctica de la UNAM. ¿Y qué ha hecho? Vamos a ver. Dice, a ver, vamos a un punto donde hay algo más rápido. La proyecto de Fundación UNAM, la página, perdón. Vamos rápido a lo que también en sacamos algo muy rápido. ¿Vale? Estos son de Ángel Díaz Barrera. Enfoque de competencias en la educación, alternativo disfraz de cambio, una crítica hacia las competencias, didáctica y currículum también, competencias en educación, corrientes de pensamiento, currículum en el aula, o sea, un chorro de cosas. ¿Vale? ¿Por qué esto no trasciende? ¿Por qué no trasciende? Por lo que dije de Paulo Freire, o sea, primer punto, ¿no? En Sudamérica, ellos sí influyen un poquito, pero se basan más en el modelo freiriano, el modelo de Freire, ¿sale? En Norteamérica y en Europa no trasciende porque realmente, y tristemente, lo que ha hecho más este personaje es observar los modelos y transferirlos un poquito a la aplicación mexicana. Es decir, no hay nada innovador, no hay algo tanto como innovador, más que como adaptador, ¿vale? Son más adaptaciones en la mayoría de los casos. Y las que no resultan ser adaptaciones, no tienen el apoyo tanto social, pero para tener un apoyo social necesita un apoyo gubernamental o un apoyo económico, un apoyo de alguien que diga yo apoyo, ¿vale? Si hoy el TEC de Monterrey, por ejemplo, le gusta un modelo, lo agarra, lo jala para sus filas, o le gusta el modelo de un personaje, toma ese personaje, se lo lleva a trabajar con ellos y empiezan a desarrollar investigación en función de eso, ¿vale? Si puede, si no puede, nada más trae toda la información y le empieza a trabajar con su propia gente, ¿vale? Pero si no, por parte de gobierno, no ocurre. Por parte de gobierno es muy difícil que salga, sea el gobierno que sea, ¿vale? Del año 2008 para acá, comenzó lo de las competencias. Ustedes son hijas de las competencias, ¿verdad? ¿O no? ¿No? ¿En qué año te terminaste tu bachiller? Ajá. En el 2000. Por eso, de 2008 para acá. Fíjate, 2008 fue la aplicación del modelo de competencias en México. Y empezó con la crítica, todos los maestros se quejaban por las competencias. ¿Sale? 2008, 2009, 2010, para el 2011, 2012 ya tenía que estar aplicado en todo nivel bachillerato y en el 2011 aproximadamente tenía ya que estar empezándose a nivel primaria, kinder y hasta el final se aplicó en secundaria. Hasta el final se aplicó en secundaria. ¿Vale? Entonces, todas las que del 2008 para acá comenzaron a ver los cambios de los objetivos por las competencias en sus materias de bachillerato, ¿vale? Son hijos, dicho de esta manera, hijos de las competencias. O sea, la educación que ya tuvieron vino en función del modelo de competencias. Influenciado, sí, por estos personajes que menciono, pero el modelo no nace aquí en México. Es el punto. O sea, son grandes pedagogos, son mexicanos, pero desafortunadamente no llegan al impacto social o la explosión, pues sí, impacto social, no se le puede decir de otra manera, que tienen estos personajes, ¿vale? Y regreso rápido acá, vemos, ¿no? ¿Con quién aparece? Dije, John Dewey, investigador de las ciencias, investigador de la educación, investigador del aprendizaje, ¿vale? Jan Amos Comenio, uno de los padres de la pedagogía, ¿sí? Dewey, estadounidense, Comenius, en Europa, se me olvida el nombre de su
de su rancho. Pero como hubo guerras mundiales y todo eso, el lugar de nacimiento de Comino ya desapareció. Jean Piaget, también estadounidense, Frida Kahlo también, este señor no lo ubico bien, no recuerdo el nombre de Malar, Malar, pero él no me acuerdo. Miren, aquí está Frida Díaz Barriga, Saturnino de la Torre, no lo conozco, tampoco soy. Ok, pero bueno, no trasciende, ¿no? Paulo Freire trascendió. Paulo Freire trasciende en Centroamérica. ¿Vale? Paulo Freire trasciende en Centroamérica. Y tiene una vida que explica, como dijimos al principio, su modelo. ¿Vale? Dice aquí que comienza, nos quedamos en que comenzaba a hacer bueno, se motiva por la filosofía y el derecho, la tecnología, ¿vale? Tiene a sus hijos que tanto quería y fue director del Departamento de Educación y Cultura de CECI, Servicios de la Industria, y después pues viene toda esta influencia de la Guerra Fría, ¿sale? Imagínense esta metáfora y completen la frase. Cuando Estados Unidos le da una gripa, a México le da. ¿No han oído esa frase? Sí, ¿Qué le da? tos. ¿Le da tos? No, le da algo peor. Es una frase del contexto de los 90s, de la devaluación, de la salida de Carlos Salinas de Gortari de la presidencia de México, y la devaluación más evidente, porque ha habido muchas, y fuerte que ha tenido nuestro país. Y es que cuando Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía. ¿Vale? Porque tiene un impacto colosal el hecho de la actividad norteamericana en nuestro sistema, tanto educativo como socioeconómico. ¿Vale? Ahora imagínense qué pasaba en aquellos tiempos de los años 60 con México y luego con Sudamérica. México en los años 60 tenía más estabilidad. Acabábamos de salir y todavía estábamos peleando por la paridad peso-dólar en ese tiempo. En aquellos tiempos y un poquito antes, el peso estaba a la par del dólar. A la par. ¿Sale? Pero, pues obviamente en el contexto sudamericano, donde tenían menos tiempo de organización y menos tiempo de independencia y menos tiempo de estructura social, los cambios eran muy, muy lentos, también golpeaban mucho a la sociedad, ¿sale? Y en ese contexto vivió Freire, en donde Estados Unidos se la pasaba peleándose con Rusia y con algunos países de Europa por el control de la información, por el control militar de la información. Estos son los momentos en los que comienzan, en los que recién se había dado el viaje a la Luna, los famosos momentos del espionaje, ¿sí? De la CIA y el servicio secreto ruso, todos esos. ¿Han visto series de los 70s? ¿Conocen al Superagente 86? También hicieron un remake de esa película. Bueno. O por lo menos a James Bond, ya de Aperdis, que sale de todas estas ideas del espionaje entre países para tener el control y tener el poder. ¿Sale? Ya la actualidad está más hollywoodizada, ya hay más ideas hollywoodenses, pero en aquellos tiempos se pensaba así: quien no está conmigo está en mi contra. Y entonces, vámonos a la guerra, Estados Unidos contra el resto del mundo prácticamente, y a Sudamérica le toca lo peor del pastel, porque crisis económica, crisis educativa, crisis social, ahí se desarrolla Paulo Freire. El mundo se polariza en dos bloques, miren, aquí está. Estados Unidos, occidental capitalista, y el oriental comunista, liderado por la ex Unión Soviética, ¿vale? Que, de alguna manera, pues sí buscaba tumbar el poder en Estados Unidos. Es más, hablando de Superman,
hay una película que se llama El Hijo Rojo, Superman, que cuenta la historia de lo que habría pasado si el Superman bebé, si el Kal-El, el bebecito en su nave, en vez de aterrizar en Kansas, Estados Unidos, hubiese aterrizado en Rusia. ¿Sale? Lo primero que te plantea es que, si conocen la historia de Superman, es que ella tiene a su mejor amiga de la infancia, que es Lana Lane. Y en Rusia, la chica no es Lana, es Svetlana. Y Svetlana le propone que él tiene que dedicar sus poderes al Estado. Él tiene que dar sus poderes para el pueblo. Él tiene que ser del pueblo y del Estado que es del pueblo. ¿Vale? Y va contra Estados Unidos en vez de apoyarlo. Entonces, no sé bueno, a lo mejor no le suena tan entretenido desde ese punto de vista, ¿no? ¿Lo entiendo? Pero te plantean las dos ideas, ¿no? Cómo hubiese sido una perspectiva en este cómic y cómo hubiese sido la otra. Si Rusia, al final de cuentas el comunismo, buscaba que el Estado tuviera el control para darle al pueblo todo lo que supuestamente necesitaba. Les platico de otra película rápido, esa si la pueden ver, la encuentran en YouTube, que se llama, bueno, es de un libro de George Orwell, que se llama Rebelión en la Granja, así se llama la película, Rebelión en la Granja, y trata de la historia de una granja donde los animales se rebelan en contra de los humanos, tratando de tomar el control de sus vidas. Desafortunadamente, dentro del contexto de la historia, y no tan desafortunado para ellos, pero el planteamiento que da es el error del socialismo y del socialismo comunismo y del comunismo, ¿vale? Porque los animales al principio quieren que haya igualdad para todos, pero después los que están como líderes terminan tomando el control vil y bruscamente, quitándoles derechos a todos los demás, que es la crítica al comunismo. Bueno, que es lo que siempre ha peleado Estados Unidos, la libertad, ¿vale? La democracia, ¿vale? Bueno, que nosotros establecemos, por cierto, la democracia porque es lo que nos han dicho que es lo correcto, ¿verdad? Y porque si nosotros criticamos a la democracia nos van a decir, estás equivocado. ¿Quiénes? Pues los que defienden a la democracia que están en el poder. Esto depende mucho del lado del escritorio en donde te encuentres. Porque si tú estás aquí, si yo tengo el poder aquí, hoy les voy a decir, lo que yo les digo es lo mejor, ustedes tienen que seguirlo y aceptarlo, ¿sale? Pero si ustedes cambiaran de lugar conmigo, yo les podría criticar porque digo, lo que estás haciendo está mal. Y eso ocurre en la actualidad. Todo el mundo critica a todo el mundo, ¿no? En las redes sociales. Criticamos al presidente de México porque hace tal o cual tontería y tarugada. Porque no nos gusta esto que hace. ¿Sale? Porque estamos de este lado del escritorio. Porque podemos criticarlo. Y sí, tenemos la libertad de criticarlo. Criticamos a que ahora ya va a llegar la vacuna, que no había vacuna para niños, crítica, que ahora ya hay vacuna para niños, sí, pero nada más para los que tienen enfermedades degenerativas, crítica, ¿vale? Y al rato, desafortunadamente, si algún niño termina mal por la vacuna, crítica, aunque realmente no haya tanto de qué criticar objetivamente, que porque estaba Trump en Estados Unidos, crítica, que ahora está John Biden, crítica, ¿no? Que está Vladimir Putin en Rusia, bueno, él no lo criticamos, porque es Putin y el cabalga osos. Entonces, eso era más o menos el contexto de la Guerra Fría. Y luego, se da el apogeo del capitalismo y se dan ante el capitalismo muchísimas desigualdades. Paulo Freire hace una propuesta que se alinea con la crítica. ¿No está mi lapicito? Bueno, Paulo Freire hace una propuesta que se alinea con la crítica ideológica del sistema capitalista y establece las bases para una relación al servicio de la liberación revolucionaria. Pero el punto aquí es que Paulo Freire no es comunista. Paulo Freire solo critica el capitalismo. Y lo que critica es el método en que el capitalismo somete a las personas a sus intereses particulares. ¿Vale? A ver, díganme. ¿Ustedes consideran que están sometidas por el capitalismo y los intereses del capitalismo? ¿No?
¿Han visto Shark Tank? Ajá, la de los tiburones, donde sale este personaje, ¿cómo se llama? Bueno, salen varios grandes empresarios mexicanos, que son más reconocidos que los pedagogos, pero para empezar, ¿no? Ahí hay un grupo, ¿vale? En Shark Tank, allá en casa, ¿han visto Shark Tank o no? Sí, ¿Eh? Sí, Ah, ok. ¿Qué es? Díganme aquí quienes han visto Shark Tank, contesten. ¿Cuáles son los proyectos que más les gusta tomar a los tiburones de Shark Tank? Así como que, a ver, denme ideas. pues los que son redituables, los que son rentables. Ok, ese por un lado, cierto. Y por otra parte, ¿cuál sería el segundo factor que consideran ellos? Sobre todo la tiburón, ¿cómo se llama? ¿Quién? Ajá. Se me olvida su nombre. Sí, pero hay otro factor. Hay otro factor. Yo pienso que también ellos son muy elitistas, porque a veces no son tan objetivos. también se quedan con las empresas en donde ellos pueden tener mayor porcentaje de inversión, bueno, no de inversión, sino de como que mayor porcentaje de dueño, ¿no? Ajá, pero hay otra. Ándale, Patricia Armendáriz, ajá, ella. No. ¿Ella qué es lo que busca más? ¿No se han dado cuenta? ¿Se han visto el programa? Lo que busca... Impulsar, ¿no? ¿Impulsar qué? Impulsar a a las empresas, ¿no? A todos esos chicos que tienen sus proyectos para generar empresas que impulsen a la economía. Pero con una particularidad muy grande. Si yo llego y le digo, estoy haciendo mochilas ¿qué será? De piel, porque tuve una inversión muy grande y ahorita pues, necesito aumentar mi inversión, y estas mochilas pues se venden en Norteamérica, se venden en Estados Unidos y en Europa, y vamos a abrir, pero no quiero abrir aquí en México porque, o aquí en México apenas voy a empezar a abrir, no me va a tomar nada. Quiere impulsar la economía mexicana y los empresarios y además a las comunidades mexicanas, ¿vale? Ella quiere impulsar comunidades mexicanas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Decimos, creemos que no estamos bajo la influencia del sistema capitalista, pero todo lo que aparece en este programa, es más, todo aquí es capitalismo. Sí, todo aquí es capitalismo. ¿Vale? ¿Por qué? Las clases en línea, este modelo que ustedes están disfrutando hoy, que yo esté parado frente a ustedes, por poca o mucha que sea la inversión, ¿sí? Tuvo que haber habido una inversión económica para poder realizarlo. Estos micros que compró la universidad venían en una caja de este tamaño de Mercado Libre y venían muchas cajitas de micrófonos bien bonitos y ahí está todo para nosotros. ¿Vale? Las camaritas también, estas camaritas de casi 400 pesos, con las que me están viendo ahora, también tuvieron que ser compradas. ¿Y a poco esas camaritas estaban en 400 pesos antes de la pandemia? Es oferta y demanda. Es oferta y demanda. ¿A poco cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de cambiar de dispositivo por la pandemia? O comprar, o la necesidad de, porque la necesidad surgió. ¿Y qué dijeron los que vendían? Aumentamos el precio, todo el mundo va a comprar, todo el mundo va a necesitar. En vez de decir, voy a tener más ventas, bajo un poquito el precio, o respeto los precios, no, vamos a ganar más. Vamos a ganar más. Aquí estamos en Unilíder y el modelo está aplicado en función del modelo. Pero en donde se gana más,
en donde hay alumnos y gente que tiene más billullo para pagar, les pongo un ejemplo, una universidad de esas, es que no les quiero decir el nombre, pero empieza con I y acaba con O. Una de las grandes universidades acá en Puebla, ¿vale? Es con hilo, con B y acaba con O. Esa, tienen cámaras que están en el salón con el proyector, me contaron, ¿eh? Y si yo me muevo para acá, hoy tengo que hacer esto, me voy a mover para allá, ¿vale? Hola, estoy acá. Y si me muevo para acá, pues tengo que regresar la cámara manualmente para que puedan ver, ¿vale? Y me tengo que posicionar en el espacio de la cámara. En la Ibero las cámaras no siguen. Ups, ya dije el nombre. Allá las cámaras lo siguen, ¿sale? Y el micrófono, obviamente, pues tiene así como en el programa de streaming. Es más, yo creo que les han de haber comprado su circulito de luz en TikTok. Sí, porque ahí hay más pago, hay más recursos, hay más con qué. Entonces, estamos en un sistema completamente capitalista. Y Freire lo criticaba. ¿Y cómo criticaron a Freire? Comunista. No, este señor es comunista. Hay que quitarlo. ¿Vale? Entonces, él era católico. Ya les conté por qué los católicos critican al comunismo, que no le conviene al catolicismo tampoco. Y el acelerón del modelo de Freire tuvo que ver con la historia de Brasil en los años 60, donde pues había muchas pugnas políticas por el poder, ¿vale? Y también de la iglesia se intrometía mucho en los asuntos del Estado en muchos países. Ahora ya no, tanto, creo. Más que para las personas que son muy cercanas a los grupos de la iglesia, ¿vale? Porque, déjenme les cuento un chisme, pero si ustedes se acercan un poquito más a estas situaciones de la Iglesia Católica, hoy hay una crítica muy sonada alrededor de que uno de los invitados más importantes del evento de independencia en México, tanto el grito como el desfile militar, fue el presidente de Cuba. Y dice uno, chin, ¿por qué el presidente de Cuba? Pero ¿qué dicen del lado de la religión, comunismo en México? Andrés Manuel, comunista. Yo no me les dejo el chisme ahí ahora. Entonces, con el movimiento de todo esto se realizaron los ensayos del método de Freire en Pernambuco, su ciudad natal, y en Río Grande do Norte. En el Río Grande do Norte. Ahora, entre 1930, regresamos tantito, y en el 45 en Brasil nace la burguesía nacional. O sea, los que tenían dinero, para que entendamos, los burgueses son los que tienen dinero por ser tiburones, por ser, ahora ya son tiburones, pero sin estudios. Hoy los tiburones ya tienen estudios. O que les mandaban a estudiar, pero que no tenían títulos nobiliarios, títulos de mando, porque recuerden que venimos de un proceso, ¿cómo se llama? Monárquico, de un proceso monárquico de conquista. Entonces, los que ya no venían de elegidos por Dios, o sea, los reyes que traían su descendencia y deciden entrarle a ganar dinero y a tener, les llaman burgueses, y son los que obtienen el poder en Brasil. Y empiezan a ver cómo hacerle para ganar más dinero para ellos, no para el pueblo. Entre 1945 y 1964 llega esa pujanza de la inversión extranjera que desbanca a la burguesía nacional. Es decir, comienzan a llegar empresas de fuera, sobre todo de Estados Unidos, que le causan conflictos a los que estaban en pugna por el poder en ese tiempo. Y, ¿sí? Es decir, viene esta germinación del antiimperialismo, es decir, que nos dejen de controlar, porque como llegaron empresas de fuera, nos están quitando lo que nos corresponde. ¿Sale? McDonald's llega a México
hay McDonald's en todos lados y si vendieran más que las hamburguesas de la esquina sería un grave problema. Como no pasa, no hay tanta bronca. Pero ¿qué pasa con Walmart? En Alemania no hay Walmart. Sacaron a Walmart de Alemania y es un país poderoso económicamente. Porque Walmart procura controlar toda la economía que le corresponde a lo que vende. Sí pone precios bajos. Sí, ya viene el Black Friday. Bueno, ya viene el Buen Fin. Pero todo ese dinero no se queda en México. Se va, sale. ¿Sí? Ese es el imperialismo capitalista. Y entonces, Freire que dijo, no, ¿cómo? Bueno, hubo grandes pleitos entre los norteamericanos, las fuerzas políticas, los imperialistas contra los nacionalistas. Si hoy fuésemos nacionalistas, deberíamos decir Walmart no, y en vez de decir AMLO no, ni siquiera Peña Nieto, el anterior no. O sea, pero desafortunadamente, nuestro anterior presidente apoyaba mucho al imperialismo del capital, porque, o desde cierto punto, varias de las reformas que se hicieron, también en la educación, ¿sí?, tendían mucho a no apoyar a la gente, sino apoyar a la empresa y a privatizar varios esquemas que originalmente le pertenecían al Estado, ante la dificultad del Estado de poder gestionarlo. Eso es un rollo totalmente enorme, grande, del cual no les voy a hablar hoy. ¿Vale? Bueno, en Brasil pasa algo, se le pasó algo semejante. Hay reformas políticas, hay estrategias de reforma, no voy a brincar todo esto, hay problemas entre las fuerzas políticas que están ahí, la democrática cristiana y los partidos socialistas empiezan a pelearse unos con otros, y el modelo de Freire causa un desasosiego y revuelo social, porque no solamente en Brasil, sino en Perú, Bolivia y otros países, donde los gobiernos militares lo intentan aplicar para su beneficio. Ya cuando ven que empieza la gente a pensar, dicen, ya no me conviene. Ya no me conviene. Que la gente esté educada no me conviene. De hecho, aquí en México pasó algo similar en los años 70 y 80. El modelo de los años 70 mexicano tenía bastante crítica social, de los años 50, 60 y 70. Pero ¿qué pasó en los 60 para 70? ¿Qué pasó en México de los 60 para los 70? Como dice la canción, todo se derrumbó. ¿Por qué? Eso se queda para el foro. ¿Por qué se derrumbó todo? La estructura de lo que venía en la educación en México de los 60 para los 70 y todavía peor para los 80. Hay un evento clave. ¿Vale? Bueno, piénsenle, se queda eso de tarea para su foro. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas? No. Opiniones. Profe, Sí. la tarea del mapa conceptual de Paulo Freire acerca de las conferencias que nos dejó ver, ¿para cuándo es? Porque no aparece en el tablero. Ok, la tarea del mapa conceptual, Marbelia, sería para, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo se acaba el tema 1? En la semana 4, ¿verdad? Bueno, para la semana en que se termine el tema 1, no, perdón, discúlpame, no. En la tarea del mapa conceptual es para la semana 2, de las conferencias. ¿Vale? Y el resto de los temas del tema 1 vienen, yo creo que debe ser para la 6, voy a ver, para la semana en que termine ese tema. Creo que sería esta o tal vez la 7. Para la 6. ¿Vale? Entonces, mapa de las conferencias para semana 2, mapa del resto del tema 1 para la semana 6. Todas las demás tareas las voy a ocultar, las voy a quitar. ¿Sí? No se me preocupen. ¿Sí te contesto?
Sí, o sea que ya lo tuvimos que haber subido. Pues sí, pero lo puedes subir, todavía tiene fecha de caducidad, no hay problema. Ok, gracias, profe. Por nada. Bueno, pues si no hay otra cosa, esta vez así lo vamos a dejar. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, usen su cubrebocas, que les vaya muy bien. Y nada más. ¿Dudas aquí? En la semana. Nos vemos allá en casita. Dejo de compartir. Gracias, Gracias, profe. profesor. Hasta luego. Profe. Vamos.